Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. La Iglesia celebra la vida del Padre Pío de Pretelcina, un hombre grande, santo, penitente, religioso, un hombre que ha alcanzado ya en su propia vida pues fama de santidad. Qué bueno que hoy veamos su vida, imitemos sus virtudes y le pidamos que siga acompañando a esta Iglesia desde el cielo para que podamos entregarnos a Jesús como lo ha hecho Él en su vida. La Iglesia hoy nos invita para que se proclame el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 7 al 9. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé a decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito para que miremos de nuevo el texto, pero antes pidamos la luz del Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que nos dé la disposición en nuestro espíritu de comprender esta palabra a la luz de la vida cotidiana, en un encuentro hoy con el Señor Jesús. Como siempre, volvamos a una segunda, tercera proclamación, miremos todos los detalles que nos dice el Evangelio de hoy, de quién habla, un personaje de la época de Jesús. ¿Qué se preguntaba este hombre? ¿Cuáles comparaciones hacían él hacia otros personajes grandes de Israel? Según lo que decía la gente, las habladurías que le decían a él de quién era Jesús. Qué gran pregunta se hacía en su corazón. ¿Y de qué tenía ganas este personaje? Como siempre, después de las lecturas, recompongamos mentalmente de memoria el texto. Esto nos ayuda a ir grabando en el corazón la palabra de Dios. ¿Qué nos llama la atención en este primer momento? La lectura del texto. ¿Qué palabras, qué gestos, qué actitudes de este personaje? ¿Qué va quedando ahí como tocando solo ya la primera lectura? ¿A qué nos mueve de este texto? Segundo momento, meditación. Este día del Padre Pío de Pretelcina, qué bueno que esta palabra de Dios nos motive, como lo motivó a él el seguimiento de Jesús, pues a buscar la santidad. Y el contexto es capítulo 9 de Lucas, versículos del 7 al 9. Aquí lo que hace Lucas es seguir mucho a Marcos, que ya había introducido este pasaje del rey Herodes Antipas, que era tetrarca de Perea y de Galilea. Inclusive en Marcos después habrá la narración de cómo muere Juan el Bautista. Aquí brevemente Lucas nos pone como en la situación que vivía el virrey Herodes. El tetrarca era uno de los hijos del gran rey Herodes el Grande, que había dejado pues a Herodes Antipas en Galilea y en Perea. Arquelao había quedado en Judea, Samaria y también Idumea. Herodes Filipos había quedado con la parte nororiental, más allá del lago de Galilea, y también pues esta era como la gran división. Y fuera de eso pues Arquelao pierde el reino porque Roma está viendo el montón de situaciones que estaba haciendo este rey, y entonces por eso envía al procurador romano Poncio Pilatos a que gobierne directamente. Ya había varios procuradores, pero al final le toca, en la época de la muerte de Jesús, Poncio Pilatos, que dominaba la región de Judea, de Samaria y de Idumea. Pero pues todo el imperio romano dominaba y permitía a estos otros reyes como Herodes gobernar en esos otros lugares. Entonces el virrey Herodes, un hombre lleno de su poder, había mandado matar a Juan. Sabemos los relatos de cómo se da esta situación con Herodías, la hija de Herodías, que Juan le había dicho que no era lícito meterse con la esposa de su hermano. Nos muestra Marcos que Herodes era respetuoso de Juan, pero ante esta situación del vino, de la fiesta, pues
Herodes, para no faltar a su palabra, termina matando a Juan el Bautista. Y eso queda resonando en la mente de este hombre, que lo respetaba, pero por una situación de una trampa y un falso respeto humano, este Herodes Antipas, que se creía muy poderoso, era un hombre débil, y débil ante el que dirán, y débil ante estas situaciones que llevaron a la muerte de Juan. Por eso Lucas nos lo presenta como en la gran pregunta de Herodes escuchando de Jesús, lo que hace Jesús, y entonces preguntándose por Juan el Bautista, y entonces por eso unos decían que Juan había resucitado, ese era lo que escuchaba él, otros que se había aparecido Elías, y otro que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Siempre vendrá el retorno a una esperanza judía de cuando venga el Mesías, pues tendría que ser un hombre como a la espera de, antes de que viniera ese mesianismo, vendría Elías de nuevo. Un profeta poderoso que había combatido la idolatría en tiempos muy antiguos y que había sido como un fuego de Dios sin miedo al que dirán y hablando directamente la voluntad de Dios contra las idolatrías antiguas. Pensaban que vendría a preparar los tiempos mesiánicos. Otros pensaban que este Juan el Bautista en Jesús había como resucitado en su espíritu y actuaba en él, y otros lo comparaban a otros profetas. Pero la gran pregunta es, Herodes decía, no, pero es que yo a Juan ya lo mandé a decapitar yo, pues yo sé que es lo que pasó con Juan. Pero ¿quién es este de quien oigo semejantes cosas? Esta es una pregunta fuerte y es llamativa y es meditación para ustedes y para mí hoy. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Claro, el contexto más amplio del Evangelio nos permite comprender. Con Herodes Antipas vivía Manaén. Manaén es hermano de leche, de crianza de Herodes. Manaén era discípulo de Juan el Bautista y siendo un hombre muy importante dentro de la corte herodiana, empieza a escuchar a Juan y protegía a Juan. Herodes aprovechó inclusive en ese momento de esa fiesta, cuando Herodías aprovechó y que bailara su hija, no estaba Manaén ahí, Manaén no lo hubiera permitido. Y el otro que había conocido a Jesús es Cusa. Habíamos hablado en estos días de Juana de Cusa, hablando de las mujeres. Cusa era el intendente de Herodes y Cusa escuchaba con agrado a Jesús porque le había curado a su esposa Juana de Cusa. Es decir, dentro de los herodianos había dos que le hablaban de Jesús. No era desconocido Jesús a los oídos de Herodes, y lo que estaba haciendo Jesús, y la curación a Juana de Cusa, y la curación a otro hijo de un oficial también de Herodes, y lo que hacía y lo que decía. Claro, y empieza la conciencia de Herodes Antipas como a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Quién es este? Claro, acaba de matar a un grande profeta, a Juan, un hombre penitente, que era la voz que clama en el desierto, que venía a preparar pues la llegada del Mesías. Lo había mandado a matar él, pero es que quedaba otro, del cual estaba escuchando unas narraciones impresionantemente grandes y de gente cercanos a ellos, a él y a la corte. Entonces, con su poder, seguramente siempre un hombre pues lujurioso, embebido en su poder, en sus fiestas y en sus cosas, era cambiante de pareceres y quería ser temeroso, pero a la vez era un hombre débil. Ese hombre se preguntaba, ¿quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Es importante eso. Claro, había escuchado hablar a Manaén, había escuchado hablar a Cusa, el esposo de Juana de Cusa. Y solo lo vino a ver una vez. Y es en el proceso de la muerte. Acuérdense ustedes que a Jesús pues lo llevan a donde Pilatos. Pilatos no ve no quiere juzgarlo, ve que no es un hombre peligroso, entonces como quien dice, bueno, que se lo manden a Herodes, porque él es Galileo, y Herodes, Roma respeta lo que diga el tetrarca que ha puesto en Galilea, y lo mandan a Herodes, y Herodes tenía ganas de ver a Jesús, y cuando llega Jesús, en un relato más ampliado del Evangelio, Herodes le dice a Jesús, yo he escuchado mucho de ti, Manaén me ha hablado de ti, he escuchado a él hablar de ti, y Cusa, mi intendente también, cuánto es querido verte. Pero tristemente, ese querer ver a Jesús es con esa malicia humana de ponerlo a hacer un milagro, de ponerlo a hacer un portento. Quería como que se volviera un show, como todo lo de la vida de él, y entonces le traen inclusive algún perro que tenía fracturada una pata para que él hiciera un milagro. Jesús, ¿qué hace delante de Herodes? Cierra los ojos y se calla.
Primero tiene los ojos abiertos y está callado. No hace ese milagro. Después Herodes le trae unas mujeres semidesnudas como para que vea que lo ha tratado como un hombre poderoso. No quiso hacer un milagro, ahora lo trata como un rey para que tenga los placeres. Jesús cierra los ojos y se queda callado. Jesús no responde a nada a lo que le pidió aquel en el día Herodes. Entonces por eso Herodes, lleno de rabia, le pone una túnica blanca y lo manda a Pilatos otra vez y le dice que lo ha considerado como un loco. No dice si sí o si no lo maten, sino como desprecio. Este no vale nada porque yo, que soy el rey, no he querido hablarme y responderme. Tenía unas ganas de ver a Jesús, pero de una forma no tristemente sana de reconocer en Jesús quién es Jesús. Claro, Él es el rey, el poderoso, que va a reconocer el reinado de Jesús. Entonces, es importante esto de comprender por qué tenía ganas de verlo, porque escuchaba muchas cosas, pero se volvió más bien como unas ganas, no con una buena intención. Y cuando lo tuvo, tristemente, no aprovechó al rey, al verdadero rey Jesucristo, sino que se burló de él poniéndole ese vestido y mandándolo de nuevo a Pilatos. Y Pilatos no logró su cometido de que decidiera otro, y ahí sí le tocó decidir. Pero entonces ese es el contexto. Qué bueno que ustedes y yo, que conocemos a Jesús hoy en la meditación, nosotros no nos quedemos en quién es Jesús a la manera de él, que escuchaba cosas pero no lograba comprender. Ustedes y yo vayamos más allá y sabemos quién es Jesús para nosotros. Eso está claro. En otros momentos Jesús les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después le dice a los apóstoles, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Hoy nos vuelve la palabra a decir, bueno, ¿quién es Jesús? Salgamos de esa curiosidad malsana de Herodes Antipas a vivir en un hecho constatable de que para nosotros Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Dios y Redentor. Y es todo. Es nuestro todo. Y que no como Él, sino como ya conociendo esta realidad, tenían ganas de verlo, pues ustedes y yo lo tenemos palpable en la Eucaristía. Nos encontramos en Él todos los días en esta cita de amor, de su presencia real, en el pan y el vino que se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús, en su presencia real cuando ayudamos a uno en misericordia, dice Jesús que ahí está, en su presencia en la lectura de la palabra de Dios, que es el primer momento de la Eucaristía, o cuando lo hacemos en privado o en esta lección divina, nos encontramos con Él. Ojalá tengamos ganas de verlo todos los días, pero no estas ganas malsanas y tristes, mundanas de Herodes Antipas, sino que sean las ganas de alguien que sabe que Jesús es su todo, su camino, la verdad y la vida, aquel que le ayuda a comprender el sentido más profundo de su existencia. Ese es el paso que nos invita hoy la palabra. En este contexto de un hombre que tristemente tuvo la posibilidad de adorar al rey, pues él se llenó de su ego y de su soberbia y no comprendió quién es Jesús. Teniendo gente cercana que le decía quién era Jesús, no pudo ir más allá por su ego y por su vida licenciosa. Que ustedes y yo no nos pase que hemos escuchado hablar mucho de Jesús y no podemos ir verdaderamente a un encuentro con Él. Esa es la gran meditación de hoy. ¿Quién es este? Pues es nuestro Dios. Tengo ganas de verlo todos los días y lo necesito todos los días. Que ese sea el sentido profundo de hoy. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, porque te nos presentas en la Eucaristía, en tu palabra, y sigues con nosotros caminando, y lo has dicho, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Enséñanos a ir más allá de esta curiosidad malsana de Herodes Antipas, que no nos llenemos de nuestros propios egos y de nuestros pecados, que no nos dejen ver quién eres tú. Que tengamos verdaderamente un acercamiento a ti en una motivación sana de reconocerte como nuestro Dios y Salvador, y que tengamos ganas de verte y sentirte con nosotros todos los días de la vida. Amén. Cuarto momento, acción. ¿Será que en este seguimiento de Jesús a veces he tenido como intereses no claros o dudas de quién es Jesús para mí o quién, o me quedo solo como lo que dicen los de la nueva era, que es una de tantas reencarnaciones de un profeta especial, y me quedo como en acercamientos de gente que no conoce quién es Jesús? Hoy la palabra me invita a reconocerlo como mi Dios, lo reconozco. ¿Qué tengo que hacer para verlo todos los días? ¿Cómo debo vivir la Eucaristía? ¿Cómo debo acercarme a la palabra? ¿Cómo debo hacer misericordia con en los cuales está la presencia de Jesucristo ahí? El que dio un vaso con agua en su nombre, ahí está Jesús. ¿A qué me mueve esta palabra de hoy?
¿quién es Jesús para mí verdaderamente? Coloquen los comentarios ahí abajo del rengloncito ahí que podemos comentar, oración, qué les ha parecido la palabra, qué les mueve, qué tengo que hacer para vivir esta palabra de Dios hoy. Coméntenlo con todo el corazón. Gracias a los que escriben todos los días. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Acordémonos del Padre Pío, un hombre santo. Pidámosle que ruegue por nosotros y nos enseñe a amar y a vivir a Jesús.